Bona tarda, benvingudes i benvinguts a la conferència Intervencions basades en la natura, la teràpia de bosc, organitzada pel Grup de Treball de Salut Planetària i Ambiental de les seccions de Psicologia de l'Educació, Neuropsicologia i Psicologia de la Intervenció Social. Abans de començar, us informem que l'activitat tindrà una durada de 2 hores, amb una primera part de ponència i un espai final destinat al torn de preguntes. La sessió serà impartida per l'Àlex Gesse i coordinada i moderada per la Maite Serrat. La Maite Serrat és psicòloga, amb màster universitari en osteopatia i en fisioteràpia de l'esport i readaptació a l'activitat física. També és doctora per la Universitat Autònoma de Barcelona, fisioterapeuta, tècnica esportiva de muntanya i alpinista, i és responsable i investigadora principal de la teràpia grupal multicomponent de la Unitat d'Expertesa en Síndromes de Sensibilització Central de l'Hospital Vall d'Hebron. També és coordinadora del màster universitari en osteopatia de les Escoles Universitàries Gimbernat i presidenta de l'Associació Esportiva Projecte Inclusiu CIM. Tota la seva activitat professional està enfocada en l'aplicació dels avenços en neurociència a l'abordatge psicosocial del dolor crònic persistent i de la fibromiàlgia i a la teràpia d'activitats a la natura. Us informem que la sessió d'avui sí serà gravada, excepte el torn de preguntes, i que l'organitzador prohibeix expressament el registre audiovisual i la posterior difusió o exhibició de l'imatge en qualsevol suport. Així doncs, iniciem l'activitat. Quan vulguis, Maite, pots començar. Moltes gràcies. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies com sempre al Col·legi de Psicòlegs de Catalunya per permetre'ns fer aquestes taules, aquestes jornades divulgatives i evidentment a totes les persones assistents que avui us heu connectat. La veritat és que és un plaer poder començar una de les activitats del nostre grup de treball de salut planetària i ambiental, que aniria molt en coordinació a la taula que farem avui, també del grup que hi ha d'activitats terapèutiques inclusives a la natura, perquè precisament la conferència d'avui, amb l'Àlex, que ara us el presentaré, serà aquestes intervencions basades en la natura, específicament la teràpia de bosc, però segur que després d'aquesta xerrada tindrem opcions i oportunitat de parlar què inclou tot aquest abordatge d'activitats terapèutiques en l'àmbit de la natura. En aquest cas ens acompanya l'Àlex Gesse, que és director executiu del Forest Therapy Hub i vicepresident del Consell de la ISFT, postgrau en Administració d'Empreses per IDEC Universitat Pompeu Fabra. És assessor en salut pública, boscos per a diverses institucions públiques, col·labora amb els serveis de gestió d'espais naturals de la Diputació de Barcelona i ha treballat com a especialista consultor en el grup d'experts de salut humana i benestar de Forest Europe. Ha desenvolupat el mètode FT Hub, que ens l'explicarà millor ell mateix, el model d'intervencions líquides, i ha format més de 2.000 professionals a l'àrea d'intervencions de teràpia de bosc en més de 20 països i és autor de diversos llibres. O sigui que tot un honor i un plaer, Àlex, poder iniciar aquesta conferència d'explicació de què són aquestes intervencions basades en la natura i a la teràpia de bosc. O sigui que moltes gràcies per estar avui aquí en el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. Moltes gràcies, Maite, a vosaltres per convidar-me, sobretot, i l'honor d'estar aquí amb tu també. I jo et resumiria una mica tot el que has explicat, com dir, jo sempre dic que soc aquell que està amb la gent que necessita el bosc o amb un espai natural, el sumari de tot això, i és el que una mica intentem fer i el que una mica explicarem avui també. Perfecte. Sí, de fet, avui és una jornada, és un dia per explicar aquestes intervencions basades en la natura. Específicament, és veritat que parlarem molt de la teràpia de bosc, aquesta metodologia que també teniu desenvolupada a nivell internacional, perquè puguem veure quins fonaments científics hi ha a darrere de tot això i proporcionar aquesta comprensió de la teràpia de bosc d'una perspectiva global. És veritat que segurament la majoria de persones que estem avui connectades som psicòlogues i crec que també hi haurà un moment per debatre aquesta paraula de teràpia de bosc, teràpia, què vol dir teràpia, quina implicació han de tenir professionals sanitaris, en aquest cas persones psicòlogues o persones que siguin especialistes en teràpia de bosc sense tindre aquesta formació ja de persones psicòlogues. Sí que voldria dir, perquè no podeu parlar ni de moment connectar càmeres perquè estem en gravació, però sí que teniu el xat per poder parlar i, per tant, primer dir si hi ha algú que no ens entengui en català, canviem immediatament al castellano. Si hay alguien que no nos comprenda en catalán, porfa, escribid por el chat
y cambiamos a castellano, no hay ningún problema. Si no nos decís nada lo contrario, en principio seguiremos en catalán, pero si hay alguien fuera de Catalunya i no entiende, pues cambiamos l'idioma. I també, doncs, això, dius que intentarem que sigui interactiu, tot i que ara quan l'Àlex comparteixi la presentació, doncs després també ens quedem en petitonet, però que pugueu fer els vostres dubtes. I si hem d'interrompre la presentació i respondre'ls, ho fem, i si no, fem aquesta exposició i després ja fora de càmera o fora de gravació sí que podeu connectar càmeres i micros per poder debatre i explicar una mica més en profunditat els temes que haurem parlat. Així de modo de resum, Àlex, no sé si ens podies fer així com un petit spoiler del que ara mateix explicaràs, una mica també amb el que jo deia quan vam presentar aquesta taula rodona, el fet que es parli de teràpia de bosc i el fet que professionals que no siguin de la psicologia o professionals sanitaris puguin fer que en aquest cas no seria una intervenció terapèutica, sinó utilitzar, en aquest cas el bosc, perquè sigui terapèutic per la persona que l'està rebent. Bueno, una mica et faig l'espoiler i els hi faig a tots. També dir moltes gràcies a les persones que ens estan escoltant, que jo sempre dic que està molt bé qui ho organitzem, està molt bé qui ho oferim, però sense les persones que ens escolten no faríem res. Aleshores, moltes gràcies a tots també i a totes per estar aquí. Pues precisament això és un tema que el que aixecaves és un tema important, I una mica el que farem és com es crea, o on s'arrela i on està la història de lo que sent... Perdona, Àlex, porque me dicen que sí, que una persona nos pide si podemos cambiar al castellano, que no nos entienden. Vale, perfecto. Pues cambiamos al castellano, yo como queráis. Pues, bueno, un poco en la línea de lo que decías, tanto de estas intervenciones terapéuticas, de lo que es terapia, de lo que no es terapia. Lo que vamos a hacer esta tarde, yo traigo un poco una presentación que enfoca un poco donde se arraiga lo que es el concepto de baños de bosque, de terapia de bosque, que son conceptos hermanos y a veces confundidos. A partir de aquí, ¿cuál ha sido la evolución y cómo se está entendiendo cada vez más lo que es baños de bosque y lo que es la terapia de bosque como tal? Y a partir de... Y el siguiente paso será mostraros, pues bueno, un proyecto europeo que precisamente está haciendo investigación alrededor y linkado un poco a la metodología y al acercamiento que nosotros, de alguna forma, cómo vemos la terapia, cuál es nuestra visión sobre la terapia. Uno de los grandes problemas, y lo veremos como muchas otras prácticas, es que no hay estándares internacionales. Y luego incluso en otras prácticas, bueno, ¿qué es la terapia de naturaleza? ¿Qué es el wilderness therapy? Y eso se está generando mucha confusión, Y eso precisamente hemos hecho también un análisis dentro de este proyecto europeo. Y luego finalmente os enseñaría alguna de las iniciativas internacionales que hay alrededor de los baños de bosque y sobre todo de la terapia de bosque, Porque, pues bueno, empieza en Asia, es decir, ¿de dónde viene? ¿Dónde estamos? Pero ¿cuáles son las redes que ya hay tejidas alrededor de estas prácticas? Perfecto. Pues si te parece bien, empezamos con la presentación y vamos comentando. Bueno, pues hoy vamos a hablar de intervenciones basadas en la naturaleza, en concreto la terapia de bosque, que nosotros la entendemos como un tipo de intervención basada en la naturaleza, como hay muchas otras, Como os decía, horticultura terapéutica, tenemos pues terapia de aventura y muchas otras, O hacer trekking en la naturaleza. Y bueno, pues hablaremos un poco entrelazando la propia historia de la práctica con algunos interrogantes que hay sobre la propia práctica, y nosotros somos los primeros que los levantamos desde nuestra organización y el conjunto de profesionales. Y bueno, ¿cuáles son las iniciativas más importantes que hay a nivel internacional, Bueno, pues os diría que desde el punto de programas de financiación gubernamental, de estudio de cómo la naturaleza impacta en nuestro bienestar, en los 80 en Japón se crea el concepto del Shirin-yoku. El concepto del Shirin-yoku, básicamente, que es lo que ahora entendemos como baños de bosque, pues básicamente es estar en el bosque inmerso en una zona boscosa y cómo eso impacta en nuestra salud y bienestar. Si no recuerdo mal, el gobierno de Japón invirtió 2 o 3 millones de dólares en estas investigaciones, y al contrario de lo que os parezca cuando hablábamos un poco de los perfiles profesionales que realizan estas prácticas,
pues lo desarrollan entre médicos y ingenieros forestales. Uno, porque estamos con personas, dos, porque estamos en el entorno boscoso. Y se fijan sobre todo en la salud física y en concreto cómo sustancias que sueltan los árboles, sustancias químicas, que la molécula pues, se llama monoterpenos, el concepto son los fitosindas, bueno, las respiramos, llegan a nuestra corriente sanguínea y esto impulsa nuestro sistema inmunológico, en concreto las células natural killers o las asesinas naturales, que son las que luchan contra muchas infecciones y también luchan con tumores. Con lo cual, si os fijáis, aquí no hablamos de psicología. Estamos hablando de un proceso exclusivamente médico y un proceso químico. De estos estudios iniciales, en los 80 empiezan a aparecer muchos estudios relacionados pues, bueno, con ansiedad, con estrés, con disminución de niveles de cortisol. Volvemos, Japón, estudios clínicos. Y bueno, a lo largo de los últimos 40 o 50 años se ha desarrollado un cuerpo robusto de ciencia que va alrededor de cómo estar inmerso en espacios naturales afecta nuestra salud y nuestro bienestar. Y este lo consideraríamos el primer hito, ¿no? Cuando Japón lanza, si alguien ha leído sobre baños de bosque o terapia de bosque, en Japón no los recetan, los puede recetar algún médico, pero no están incluidos en los sistemas de salud. Es decir, no hay una financiación pública, ¿no?, de estos servicios de salud. Y ellos paulatinamente van cambiando la terminología a terapia de bosque. Aunque hay una gran confusión entre baños de bosque y terapia de bosque, luego entraremos un poco más, pero bueno, cuando te vas a investigación científica, pues a veces se refiere a la terapia de bosque como hacer terapia al uso, como hace un psicólogo, ¿no? Pero en un entorno natural, teniendo en cuenta factores de riesgo, pero en otras se están refiriendo a ejercicio verde, es decir, ejercicio al aire libre. A partir de aquí de los 80, el siguiente hito o paso considerable es en Corea. En Corea del Sur, en 2016, por los antecedentes, y venían trabajándolo desde 2005-2006, cambian la legislación de forma a definir qué bosques, qué espacios van a ser usados y van a tener un uso terapéutico, y desarrollan cerca de lo que ellos le llaman Forest Welfare Facilities, facilidades de salud en el bosque, instalaciones de salud en el bosque, desarrollan unos 20 bajo un organismo público que es el que lo gestiona. Este organismo público, que se llama FOBI, gestiona estos puntos y después es el que valida las formaciones que realizan los profesionales. En estas instalaciones, ellos de alguna forma no solo hacen terapia de bosque, sino que terapia de bosque es una de las herramientas que están ofreciendo. También hacen, por ejemplo, actividades de educación ambiental para niños. Es decir, cubren todos los ciclos de vida. Incluso, una vez ya no estás en vida, te pueden incinerar y puedes poner tu urna en el bosque. Es decir, que ellos están orgullosos de cubrir todo este ciclo de vida, ¿no? Y hay un programa nacional, y aquí sí que las personas con bajos recursos tienen acceso con precios muy, muy económicos o incluso gratis, les dan como unos vales, y las personas que tienen capacidad económica pues pagan para utilizar estas instalaciones. Como veis, Japón, años 80, Corea del Sur, la primera legislación, 2016, 36 años. Y luego veremos que aún no pasaremos al punto 3 y entraré un poco más en explicar lo que son los baños de bosque o los diferentes conceptos y bueno, y cómo también pues el grupo que estamos trabajando, analizamos nuestro propio punto de vista sobre estos conceptos. Cabe decir, y creo que es importante, que el equipo de nuestra organización, hay psicólogos, hay enfermeras, hay sociólogos, hay ingenieros forestales, hay biólogas, es decir, somos un equipo multidisciplinar, porque no solo se trata de saber de la salud de las personas, ¿no? Se trata también de saber en qué momento pues, el bosque está ofreciendo un tipo de sustancias, a qué horas, qué espacios pues, tienen otros tipos de beneficios, porque a lo mejor pues, tienen más humedad o tienen una mayor ionización negativa, ¿no? Esto es importante, ¿no? No es un trabajo que pueda hacer una persona sola standalone, ¿no? Pues bueno, definiciones, baños de bosque y terapia de bosque. Como os decía, no hay estándares internacionales
no hay una definición única, es decir, que cada escuela, por tendencias continentales y después nacionales, tiene una aproximación o tiene otra, ¿no? Por ejemplo, os diría que nosotros nos gusta separar entre baños de bosque como una práctica de bienestar, que básicamente lo que busca es mejorar nuestra salud. Bueno, pues como vamos al gimnasio o cuando seguimos una dieta saludable. Y la terapia de bosque sí que la consideramos una intervención basada en la naturaleza, más orientada a tratamiento y rehabilitación, y lo que busca es apoyar a poblaciones con necesidades específicas. Deciros, por ejemplo, en Alemania, ellos consideran nivel 1 de terapia de bosque, que sería el equivalente al que nosotros entendemos como baño de bosque, es decir, prevención, y terapia de bosque nivel 2 como tratamiento y rehabilitación. En el caso de baño de bosque, cualquier persona, independientemente de su educación formal, se puede inscribir, y para terapia de bosque el requisito es ser un profesional de la salud, ¿no? Principalmente ellos abordan mucho desde la parte física, ¿no? Igual que Corea, igual que Japón, aunque ahora están evolucionando más para todos los aspectos de salud mental. Bueno, y estos serían un poco los niveles de intervención que nosotros también definimos. Ya os digo que no es un acuerdo que esté asentado a nivel internacional, pero sí que entendemos los baños de bosque, como os decía, como promoción de la salud, baños de bosque a nivel de prevención de enfermedades y ya terapia, intervención de salud y rehabilitación. Y el objetivo final, pues es integración en los sistemas de salud. Y entraremos un poco más a fondo en este aspecto cuando entremos en un poco en el proyecto europeo, ¿no? Pues bueno, dentro de lo que son prevención de enfermedades, pues como sabéis, tenemos primaria, secundaria o terciaria. Entonces, ambas prácticas, a nuestro entender, pueden jugar un papel determinante a nivel secundario, ¿no? Porque a lo mejor alguien tiene una enfermedad ya diagnosticada y lo que buscamos es una mejoría de la calidad de vida, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de aproximación, pues entraremos en un tipo de práctica o en otra. Os lo explico muy concretamente, ¿no? También la diferencia, un baño de bosque es una actividad, entendemos, una actividad cerrada, mientras que la terapia es una intervención, con lo cual significa varias actividades en la naturaleza a lo largo de varias semanas, diseñadas para cumplir unos objetivos específicos. Y bueno, y el objetivo general con estas prácticas o con otras que están desarrollándose en la naturaleza, pero quizá más en el baño de bosque o la terapia de bosque, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Integrarlas en los sistemas de salud. Como soluciones basadas en la naturaleza, bien como prescripción verde, es decir, ves a un espacio saludable, hay un espacio natural que va a ser saludable para tu salud, o bien como prescripción social, ¿no? Una actividad más que hacer, bueno, con un grupo de gente, ¿no? Ya tenemos algunos ejemplos de prescripción social y prescripción verde en diferentes zonas de España, y luego veremos algunos ejemplos y algunas de las redes que se están tejiendo. Pero bueno, es importante incorporarlo, ¿no? Yo os diría, y sin ser muy mercantilista, que el gran problema es que la visión que se está haciendo sobre la prescripción verde y la prescripción social es que, bueno, esto tiene que venir del tercer sector y ser actividades voluntarias, ¿no? Con lo cual, y no solo pasa en España, sino que nos estamos encontrando el mismo caso en Inglaterra, cuando el propio gobierno ha financiado un proyecto para formar a 1000 personas en prescripción verde y en prescripción social, pero luego no encuentran personas para realizar las actividades finales. Bueno, porque no es sustentable, ¿no? Económicamente. Luego veremos también un poco más cómo se está abordando este tema para al final convencer a políticos y convencer instituciones públicas. Pues bueno, y lo importante, aquí hoy me refiero a guía y os haré la diferenciación. En nuestro caso, bueno, enfrentamos como que el guía es de baños de bosques, actividad de prevención, y el profesional de terapia de bosque ya tiene un rol más incidente, ¿no? En la actividad en sí, pero en cualquier caso ambos son facilitadores. Un profesional de terapia de bosque, sea psicóloga o psicólogo o no, el objetivo, o como están diseñando este tipo de intervenciones, no es hacer, digamos, terapia en un entorno natural o en el bosque. Para eso ya hay definidas otras prácticas, ¿no? Sino que lo que busca es, bueno, garantizar un espacio terapéutico a la persona que está participando en estas intervenciones, y esto ayuda a obtener, quizás de una forma más abierta y más directa, cierta información que capaz o quizás luego se tiene que
complementar en un entorno terapéutico más habitual, ¿no?, del paciente. Bueno, la gran pregunta es dónde se pueden realizar prácticas de bienestar basadas en la naturaleza o incluso las propias intervenciones, ¿no? Bueno, había una tendencia en algunos lugares, concretamente de España, pues que, bueno, nos hablan de que los bosques tienen que tener unas cualidades específicas. Pues no. Al igual que os decía, si habéis leído algún artículo que en Japón lo prescriben y está en el sistema de salud y os decía no, pues los bosques tampoco tienen que tener ninguna característica específica. ¿Por qué? Porque mientras tenemos estudios científicos hechos por infinidad de universidades que hay unos beneficios de estar en contacto con la naturaleza, en específico también sobre baños de bosque y terapia de bosque, estos estudios se fijan o nos señalan los outcomes, ¿no?, que le dicen, ahora no encuentro la palabra en castellano, y nos dicen eso, ¿no?, que es bueno para nuestra salud, que disminuye los niveles de cortisol, mejoramos nuestro estado de ánimo, incluso mejora nuestra interacción social, pero ninguno de estos estudios nos define las características de los espacios naturales. Solo nos indica que es en un bosque, que es un espacio natural. Ni tampoco ninguno de ellos define técnicas específicas. Es decir, si estamos simplemente aprovechando el entorno o realmente estas técnicas están impulsando este entorno, ¿no? Con lo cual, cada vez más y en muchos de los casos, lo que se busca en estos espacios es crear algún tipo de instalaciones que apoyen a este proceso o al tipo de actividad terapéutica que se te pretende realizar en estos espacios, ¿no? Por eso nosotros siempre decimos que se puede realizar en cualquier espacio verde, incluido un jardín o un parque en la ciudad, o incluido un jardín en un hospital, en un puesto de atendimiento médico. En espacios azules tienen otros beneficios. Ahora brevemente, ahora al inicio de la presentación, nos hablaba de los monoterpenos, ¿no?, que respiramos de los árboles. Bueno, en una playa no respiramos monoterpenos, pero los monoterpenos están muy ligados al sistema inmunológico. Si queremos tratar o queremos dar apoyo a temas, por ejemplo, pues de salud mental, a lo mejor no necesitamos los árboles y una playa pues nos sirve de otra manera, ¿no? Una cosa, un apunte aquí, Alex. ¿Tienes constancia de estudios aleatorizados, randomizados, que puedan llegar a demostrar el efecto de estas terapias? Lo digo porque sabemos, ¿no?, ahora lo estabas explicando, cómo incluso la simple exposición en la naturaleza, ¿no?, y esto sí que está muy reportado, los múltiples beneficios que tiene tanto a nivel físico como a nivel psicológico. La simple exposición, que yo siempre digo que no es que te tengas que ir a la montaña, sino que un jardín, ¿no?, de casa o el parque de una ciudad ya tiene estos beneficios. Estudios aleatorizados donde realmente se pueda comprobar que no es la simple exposición en la naturaleza, sino que realmente hay un valor añadido por el hecho de hacer una intervención. Hay estudios clínicos y no clínicos. Los clínicos van más focados a lo que te decía del sistema inmunológico. Hay estudios no clínicos, cualitativos, que nos vienen a decir que no es lo mismo ir solo al espacio natural, ir acompañado por alguien, y cuando te ofrece actividades, lo realizaron varias universidades de Estados Unidos, cuando te ofrecen actividades que son conscientes, el beneficio que notas es mayor. Hay estudios que nos separan entre tipos de prácticas, es decir, prácticas más físicas aportan un tipo de beneficio, prácticas más contemplativas van más dirigidas a salud mental. Hay estudios, por ejemplo, incluso creo que la Universidad Autónoma en conjunto con la Vall d'Hebron aplicaron terapia cognitiva linkada con 3 tipos de actividad y veían que la que funcionaba o tenía más impacto con 3 tipos de actividad luego en la naturaleza, es decir, se complementaba la terapia habitual y era, creo, si no recuerdo mal, yoga, baños de bosque y marcha nórdica, pues que baños de bosque tenía más impactos que las otras. Lo que no hay estudios es de comparación entre diferentes técnicas. Y ahora veremos un poco eso, no solo en baños de bosque o terapia de bosque, sino en muchas otras prácticas, que es algo que nos damos cuenta. Ya sabíamos, ya lo intuíamos, pero en el proyecto europeo en el que estamos involucrados, pues nos hemos dado cuenta de que, bueno, se está utilizando un poco la naturaleza como sombrero general, ¿no? Y en el proyecto europeo queremos ir más a fondo. Sí, las técnicas impulsan esos beneficios, respondiendo a la pregunta directamente, pero ¿qué pasa entre técnicas?
¿Qué pasa? Porque esto nos llevará a estándares de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Simplemente, por ejemplo, nosotros llevamos el primer estudio a nivel internacional, además estaban involucrados investigadores de la UB de Barcelona, de Derby University en Inglaterra y también de la Universidad de Victoria. No, Victoria no, o sí. No, Victoria no, perdón, corrijo. Y recogimos 1.141 formularios válidos, se recogieron algunos más, de 35 países. Y empezamos a estudiar la naturaleza como un objeto de actitud. Creo que aquí con todos los psicólogos no me hará falta explicarlo. Cuando estoy con forestales, a lo mejor tengo que explicarlo, porque nadie lo ha tenido en cuenta. Y frente a sonidos de la naturaleza, las emociones eran diferentes que a lo mejor frente a un paisaje. Y eso es lo que podemos utilizar, y ahí sí que podemos decir que estamos utilizando ciencia para ofrecer un tipo de actividad u otra, esperando, porque como todos sabemos, esto depende un poco de probabilidad, ¿no? y de la persona en sí, porque después podemos hablar de cómo median las experiencias pasadas, etcétera, etcétera, ¿no? O nuestra propia cultura, pero sí que buscar por probabilidad un tipo de reacciones, ¿no? Buscando conscientemente que haya ese mayor beneficio, ¿no? No sé si me enrollo un poco, pero creo No, que he no te ido preocupes. cubriendo todo. De los estudios no te referirás a los que hicimos nosotros, ¿no? De UAB con Valdebrón, porque nosotros Sí, tenemos estudios exacto, exacto. publicados. Sí, 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 sí. Son estos, ¿no? Muy bien. Sí, sí. Lo que pasa es que sí que es verdad que, al menos hasta donde conozco, metodológicamente no son precisamente muy robustos. Los estudios que hay, bueno, les falta un poco, ¿no? A nivel metodológico, también por la complejidad que requiere este tipo de intervenciones, ¿no? No es una intervención donde pongas Yo, yo, un yo te medicamento diría, donde pueda estar muy controlado. no, pero es que incluso la que ponemos medicamento a veces hay pacientes que no funcionan. Sí, Y está muy sí. No, controlado, tienes ensayos clínicos. Con esto no me defiendo, ¿no? Si me estoy adelantando a lo que voy a contar sí, sí. a lo largo de la presentación y te daré la razón. Pero sí que es verdad que uno de los grandes problemas para ser robustos es que muchos de estos ensayos tendrán que ser clínicos. Y estos ensayos clínicos, uno, permisos, ya sabes tú mejor que yo que es difícil, y dos, y quizá más importante, recursos económicos. No es lo mismo llevar un estudio a nivel cualitativo que un ensayo clínico. De hecho, ahora, y ya lo explicaremos, ¿no? En uno de los proyectos europeos que se está realizando, una parte del ensayo es clínico. Y el otro día, hablando con las investigadoras, ya me decían, claro, es que nos está costando mucho, ya no solo por llevarlo a cabo, sino por elegir, porque les exigían ciertos parámetros a nivel de, ahora no recuerdo cuál eran, ¿no? A nivel ya de análisis de sangre, ¿no? Y muchas de las personas ni lo saben, ¿no? Con lo cual se les estaba complicando el ensayo clínico. Sí, sí, nosotros de hecho pudimos demostrar, como la terapia en este caso era específico para fibromialgia, claro, es lo que digo, ¿no? Baños de bosque, si hacemos algo específico para unas características en concreto, es complejo, ¿no? Si Claro. interviene todo el mundo o lo haces específicamente para una población diana en el ámbito clínico. Nosotros pudimos demostrar cómo la misma terapia para personas con fibromialgia, que es la terapia FibroWalk, realizada dentro del hospital, mejoraba su eficacia utilizando actividades como yoga, baños de bosque, marcha nórdica en la naturaleza, bajo más el concepto de adventure therapy, pero faltaría saber si la mera exposición en la naturaleza ya era una gran parte de estos beneficios. ¿Me explico? Es decir, en vez de ser dos ramas de intervención, tendrían que haber sido tres, donde una se hiciera dentro del hospital, una fuera del hospital con la simple exposición y la otra realmente esta utilización de las actividades en la Bueno, naturaleza para hacer una intervención. un grupo de control que básicamente esté solo en la naturaleza, lo lleven Sí, allí, lo dejen el tiempo de las otras. sí, Y te diría más, porque hablamos de baños de bosque, o terapia de bosque, o terapia de aventura, pero ninguna de las tres tienen estándares. Terapia de claro. aventura llevan ya unos años trabajando, tengo un muy buen amigo personal que ha estado involucrado en ello, pero el otro día me hacía broma, ¿no? Porque dices que queremos hacer estándares en terapia de bosque. Me decía, no pierdas el tiempo, porque sacarás unos estándares y a los que no le gusten sacarán otros. Claro. Entonces, lo que hemos llegado a la conclusión con otros científicos en este proyecto que luego hablaremos es que sí, nosotros le damos el nombre que creemos que tiene, pero luego lo más importante es explicar lo que haces.
porque allí es donde te sienta el estándar, ¿no? Y te sientes, sí, esto es terapia de bosque, pero ¿qué han hecho exactamente? Pues bueno, hemos hecho esto, esto, esto y esto y esto, ¿no? Sí, perfecto. Pues vamos a proseguir. Bueno, también paisajes culturales, es decir, paisajes tocados por la mano humana, ¿no? También funcionan, evidentemente, además nos dan un amplio juego en ese simbolismo, ¿no? Que a veces encontramos en la naturaleza, ¿no? Y bueno, muchos de los beneficios que ahora pues hablábamos con Maite, pues hablamos de estos beneficios, ¿no? Bienestar percibido, salud y bienestar, salud mental, interacción y cohesión social. Es uno de los impactos más fuertes, que es más, os diría que es más transversal a todo tipo de intervención que realizamos. Tiene un efecto coterapéutico, impulsa el sistema inmunológico, mantiene la salud cardiovascular. Si os fijáis, aquí ahí hablamos cosas que a lo mejor ya nos quedan fuera, ¿no?, del ámbito de la psicología, como puede ser, pues, a lo mejor este efecto en el sistema inmunitario, la salud cardiovascular. Y tenemos aspectos que a lo mejor la interacción y la cohesión social no solo los quiere trabajar un psicólogo o una psicóloga, sino que también entra en el ámbito, pues, de trabajadores sociales. Con lo cual, o el sobrepeso y la obesidad, pues, bueno, van en otro ámbito. Por ejemplo, ahora vamos a implementar lo que le llamamos un frontrunner, que es un piloto corto de pruebas en un hospital de Alemania dentro del proyecto que luego os comentaré, y habla de sobrepeso y obesidad, pero que la gran implicación, esto es la consecuencia, pero es la falta de control en gestionar las comidas, ¿no? Y como comer compulsivamente por una cuestión de estrés, ¿no? Pues bueno, hemos diseñado una intervención específica para esto. Pues bueno, el tercer que consideramos nuestro granito en el campo, ¿vale? Tenemos el concepto del Shirin-yoku, teníamos la primera legislación, pues bueno, solo acordáis que os hablaba de 26 años, o 36, perdón, y pues bueno, en 2023, que es una pequeña diferencia de 7 años desde Corea, pues la Unión Europea lanza un programa, lanza una llamada, que se le llama una call, buscando entidades que quieran, pues bueno, investigar sobre terapias basadas en la naturaleza. Estos proyectos europeos, para los que no estén acostumbrados, son los, digamos, lo que le llaman los proyectos dorados, ¿no?, de investigación. Son proyectos con muchísima financiación y son los top de Europa. En concreto, esta llamada se presentaron 30 y algo consorcios. Cada consorcio suele estar formado entre 12 y 16 entidades, hospitales, centros de investigación, universidades y diferentes tipos de entidades. Y es decir, que hubieron entre 400 y 500 y tal organizaciones que se presentaron agrupadas en 33 consorcios, ganaron 3 con una inversión de 6 millones cada uno para el total del consorcio, proyectos de investigación a 4 años y medio. Y uno de los consorcios, pues que es el que hablaba yo ahora está liderado desde Viena. El investigador principal es Matthew White, que seguramente lo conoceréis porque, bueno, es uno de los grandes nombres de la psicología ambiental a nivel internacional, y ellos están buscando explicar una teoría que es la de la resiliencia. La teoría o la idea de la teoría ya está publicada en un paper, pero pretenden ir más a fondo, ¿no? Pues sacando o explicando, justificándola científicamente. En sí, las metodologías que van a usar para ellos es más irrelevante. Tenemos otro proyecto que se coordina desde la Universidad Autónoma y la UOC, es decir, desde Barcelona, y este proyecto lo que busca es el impacto en personas, ¿no?, mayores, la soledad en personas mayores, y principalmente trabajarán la terapia hortícola y un poco de baños de bosque, un proyecto, un pequeño pilot en Suecia, y en el que nosotros estamos involucrados, que ahora os presentaré, que es el proyecto NatureLab. El que estamos involucrados va a hacer investigación sobre 4.000 personas, más o menos mitad con terapia hortícola, mitad con terapia de bosque, en 6 países. En estos 6 países va a haber un total de 19 localizaciones con todo tipo de poblaciones. Os hablaba de personas con obesidad, va a haber personas con discapacidad intelectual, hay grupos de salud mental, pacientes con problemas de circulación o relacionado con el mundo de la cardiología.
Directamente se van a formar 600 profesionales de la salud y se va a originar 8.000, 10.000 materiales educativos para profesionales de la salud y profesionales del bienestar. Este, como os decía, es un proyecto de 4 años y medio, financiado con, bueno, 5,9, casi 6 millones de euros. Y aquí es donde os venía a decir, ¿os acordáis cuando hablaba de prescripción de naturaleza, prescripción social o prescripción verde? Pues bueno, una de las cosas importantes que tiene este proyecto es el tema de los costes-beneficio. Vamos a analizar cuál es el coste de llevar a cabo una intervención y el impacto que pueda tener en los servicios de salud pública de ahorro de dinero. Es decir, ¿os acordáis que decía que el principal problema, resumiéndolo en una frase, es quién paga la factura, ¿no? ¿Es el participante? ¿Es la sanidad pública? Pues bueno, a través de esto se va a intentar convencer a los stakeholders y a los decisores, pues decir, oye, quizá nos sale más a cuenta llevar a las personas a la naturaleza y ahorramos este dinero. Ya hay algunos estudios hechos al respecto, pero son muy pequeños, ¿no? El otro día salía un estudio que se realizó en Inglaterra y el ahorro creo que eran de 200 millones de libras en el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Y luego estandarizar estas intervenciones. Es, pues bueno, más desde la parte la parte social, ¿no? Bueno, como veis, estamos hablando está involucrado Grecia, Alemania, Holanda, Inglaterra, Portugal y Perú, ¿no? Y en los otros proyectos, pues hay otros países que aquí no figuran porque no son de este proyecto. Pero bueno, ahí en los otros, pues hay Polonia, si no recuerdo mal, Suecia, está España, está también Italia involucrada, está Irlanda. Y bueno, es lo que más allí de las propias prácticas y estandarizar las intervenciones, también lo que se busca es clasificar esas áreas naturales y conocer qué características, ¿no? Pero conocerlas con base en ciencia, no en que alguien decide, pues bueno, el tipo de bosque es este, ¿no? Porque me interesa más o menos. No, no. Todo lo que tenemos que hacer es basado en ciencia, ¿no? Y si no sirve, volvemos a empezar de cero. Y si no sirve lo que se está haciendo y si tenemos que mejorar, se empieza de cero o se empieza a mitad, ¿no? Yo os diría que, bueno, frente a otras prácticas, esto nos llevó a analizar otras prácticas e intentar aprender de otras prácticas que ya se estaban realizando, no solo en Europa, sino en otros países. Y nos dimos cuenta también que los baños de bosque o la terapia de bosque es como aquel, ¿no? Como aquel adolescente o aquella adolescente que lo ha tenido todo de los padres, llega a una edad de adolescencia. Y entonces, bueno, tiene un comportamiento un poco diferente, ¿no? Porque hemos recibido mucha más atención de los medios, de instituciones públicas, de financiación, que no otras prácticas que llevan mucho más tiempo, ¿no? Mientras, por ejemplo, la terapia de naturaleza, de acuerdo a los investigadores que no han empezado con el proyecto, incluso en nuestro equipo de investigación participó un investigador de Canadá que lleva desde el año 2014 o 2015 intentando clarificar las definiciones entre diferentes prácticas. No sé si conoceréis, Nevin Harper de la Universidad de Victoria también colabora con nosotros como investigador. Y entendíamos la terapia de naturaleza pues al uso, ¿no? Hacer terapia, ¿vale? Practicar la psicología en un entorno natural, ¿no? La terapia de aventura, bueno, pues traer ese factor de aventura y en muchos casos se defiende que tiene que ser un psicólogo clínico, el cual entra en colaboración con personas que tienen otro tipo de acreditaciones profesionales, porque si tengo que ir en un kayak, a lo mejor pues el psicólogo no tiene esa acreditación. Si tengo que hacer escalada, a lo mejor el psicólogo no tiene una acreditación para ir con un grupo y hacer escalada en una montaña, ¿no? La terapia de naturaleza sería lo que aquí las traducciones son complejas y a veces se confunden porque es lo que es el wild therapy, es decir, ambientes remotos, ¿no? Que también tendría una componente de aventura. A partir de aquí, pues el baño de bosque y la terapia, que, bueno, es la aproximación que os estamos, la terapia asistida por equinos, la sanación basada en la tierra indígena es muy linkado a culturas indígenas y la ecopsicología, ¿no? Que nosotros la ecopsicología a lo largo lo veíamos más como, como una idea, como una filosofía más que una práctica en sí, ¿no? Y entonces lo que nos dábamos cuenta es que, bueno, hay unos ciertos riesgos porque, bueno, las prácticas indígenas quizás son más, en Europa tenemos menos tendencia a ello, pero esto era un proyecto internacional y hemos buscado en diferentes espacios del mundo. En la América del Norte y en América del Sur se acostumbra a incorporar
prácticas indígenas dentro de otro tipo de técnicas, incluida, a lo mejor, ofrecida por un psicólogo, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama apropiación cultural o lo que se llama apreciación cultural, ¿no? Que al fin y al cabo desemboca en lo mismo, ¿no? Utilizar ciertas prácticas, ciertas técnicas que no son propias de nuestra cultura. Vuelvo a decir, ¿no? Construir sobre ideas, la ecopsicología, no sobre ciencia. Es decir, bueno, está muy bien, es aquel vínculo emocional, ¿no? Entre seres humanos y la Tierra, pero no hay ningún estudio científico, ¿no? Y al final son un conjunto de ideas, pero no técnicas concretas, ¿no? Y esto nos puede generar un conflicto de superposición entre prácticas, ¿no? Y apropiación de conceptos y de ideas, ¿no? Y sobre todo cuando hagamos o cuando ofrecemos o cuando entramos en contacto con sectores de salud, pues no hacer afirmaciones científicas en evidencia que es mínima, ¿no? Veíamos algunos riesgos, no solo en los baños de bosque y la terapia de bosque, sino en estas prácticas basadas en la naturaleza. Pero veíamos una oportunidad. Una oportunidad porque, como os decía, la mayoría de papers, la mayoría de investigación, o define de forma muy leve o no define específica metodología y técnicas. Con lo cual, veíamos una oportunidad para definir eso y arraigar este proyecto europeo en muchos de los proyectos que bien nosotros o nuestros alumnos han llevado a cabo en diferentes países del mundo. Entonces, estos alumnos hay desde psicólogos a psiquiatras, a médicos, a enfermeras, a trabajadores sociales, a ingenieros forestales, y lo que sí que cada uno, cuando hace este tipo de intervenciones, busca traer un poco el background que ya tiene, es decir, las intervenciones estas, ya lo veremos, pero estamos aquí hablando de intervenciones clínicas porque estamos con el Colegio de Psicólogos de Cataluña, pero podría ser una intervención social. Entonces, a lo mejor puede ser complementario a un psicólogo, pero no es la pieza fundamental, ¿no? O puede ser una intervención más focada en biodiversidad, ¿no? En nuestra propia relación con el planeta. Entonces, a lo mejor quien es importante que estés, pues a lo mejor un biólogo o una bióloga. Es decir, que aquí hablamos de intervención clínica, pero puede haber muchos tipos de intervenciones, ¿no? En el concepto que entendemos bajo esas prácticas. Lo que es importante y lo que siempre referenciamos es que nadie salga de su ámbito de práctica, ¿no? Es como si tuviéramos un médico, por mucho que supiera, pues a lo mejor hablarnos de los árboles o cómo funcionan los árboles. Puede ser muy bonito, pero capaz que el rol guarda en un ingeniero forestal o que este ingeniero forestal colabore con el médico, ¿no? Y al revés. Y estos fueron un poco los proyectos que empezaron como proyectos pilotos que han apoyado pues, el desarrollo de las implementaciones, ¿no? Y entonces vimos como nuestra tarea dentro de este proyecto europeo era el diseño, implementación y terapias basadas en la naturaleza, vimos cómo aplicar nuestro método. En el caso de terapia hortícola será el método que ha desarrollado nuestros compañeros de Perú, que es la Asociación Panamericana de Terapia Hortícola, el modelo de interacciones, que ahora os lo explicaré un poco, y las 5 componentes de las intervenciones, ¿no? Que analizamos las intervenciones que veíamos, pues bueno, más o menos definidas en los papers, y veíamos que tenían de alguna forma algunos elementos muy comunes independientemente de la práctica que se estuviera llevando a cabo. Bueno, pues es un modelo de intervención que tiene un método, en nuestro caso nosotros tenemos el mismo, pero puede ser aplicado otro. Puede ser aplicado el método de terapia hortícola, puede ser aplicado el método pues, de terapia de aventura. Nos tenemos que fijar en el entorno, obviamente, las características del entorno natural en el que estamos, pero también en el entorno social en el que, en el que estamos desarrollando la intervención. A lo mejor estamos desarrollando una intervención que es con un grupo, es una intervención clínica, pero a lo mejor el problema que existe en el grupo es un problema social. O problema, digamos de problema, o bueno, el objetivo es solucionar pues un aspecto social de ese grupo, ¿no? Y analizamos que tiene que haber actividades de conexión con la naturaleza, es decir, actividades que, bueno, que trabajen esa relación emocional, pero a lo mejor también que me acerquen a aspectos físicos, aspectos químicos del bosque, aspectos de paisajes sonoros, aspectos de temperatura, que precisamente son los que la ciencia nos dice pues, que impulsan nuestra salud y nuestro bienestar, ¿no? Y con el tiempo nos hemos dado cuenta que como estructuras estas actividades tienen diferentes impactos. Es decir, mientras las actividades de conexión son actividades que me exponen al medio de una forma concreta, la secuencia es cómo estructuro a lo largo del tiempo estas actividades. Las actividades basadas en la naturaleza es algo diferente. Es una actividad ofrecida
en esa intervención que lo que busca es que las personas que participan en la intervención lleven ese hábito saludable a su día a día, lo lleven a su vida diaria. Porque si no, ir al bosque está muy bien, pero con un psicólogo, con un trabajador social, con un profesional del bienestar, pero bueno, lo ideal es que consiga ir solo o sola, ¿no? Y ese espacio terapéutico me dé ese apoyo, ¿no? La conciencia y la observación, ¿no? Me preguntaba Maite antes, sí, pues ser consciente de lo que está sucediendo en ese entorno, pues también ser consciente de lo que me sucede a mí, ¿no? Los entornos boscosos o la naturaleza en general tienen una alta capacidad de funcionar un poco como espejos psicológicos, ¿no? Nos ofrecen señales, metáforas en las que muchas veces los participantes reflejan su momento vital o, bueno, o la mochila que cargan, ¿no? Y también artes expresivas en la naturaleza como actividad de conexión o como actividad basada en la naturaleza, pero también como medio de expresión, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nosotros en el equipo pues tenemos personas que son, pues bueno, vienen de la terapia, de la arteterapia, ¿no? Ya me salía el nombre en inglés, ¿no? Y eso también lo traemos. Y bueno, lo que busca, entrando ya, voy a tocar solo de estos aspectos, las secuencias lo que buscan precisamente es optimizar estos beneficios y aunque os pueda decir que aún no tenemos prueba científica concreta, sí que la práctica profesional nos indica que diferentes secuencias aportan, bueno, diferentes estados, ¿no?, de conexión con ese entorno y diferentes beneficios. Bueno, y lo importante es también, y sobre todo para no utilizar ese sombrero de ciencia general, lo que también, pues bueno, cuando estaba Maite comentábamos de las actividades, bien sean artes expresivas, bien sean actividades de conexión, bien sean actividades basadas en la naturaleza, tienen que estar basadas en ciencia. Porque si no, vuelvo a lo mismo, estamos utilizando un sombrero de estar en la naturaleza, es bueno. Entonces creamos este modelo que lo que busca es un modelo integrador de diferentes teorías, de diferentes disciplinas, tiene una base fundacional o inspiracional en un par de teorías robustas sociológicas, la teoría de la modernidad líquida de Bauman y la teoría del cambio de Piotr Stonka, ambos polacos, pero después está enraizada en diferentes teorías psicológicas. Y después también lo que traemos es toda la investigación que hay sobre bosques y salud, es decir, los pathways de conexión con la naturaleza y cómo la naturaleza pues apoya nuestra salud, ¿no? Pero después la quisimos basar en todo este concepto teórico, centrarlo en un método práctico que se pudiera aplicar. Y bueno, yéndome otra vez a investigación científica y el paper que hablábamos con Maite, pues si utilizamos la naturaleza como un objeto de aptitud, pues bueno, nos decía que cuando diseñamos actividades en las cuales la gente se siente calma, también tiene mayor niveles de conexión con la naturaleza. Y cuando realizamos actividades que la gente se siente feliz, pues quizá la conexión con la naturaleza es menor, ¿no? El aumento de conexión con la naturaleza. Cabe decir que hay otros papers que nos dicen que a mayor aumento de conexión con la naturaleza, mayor niveles de bienestar subjetivo. Pero dicho esto, ¿qué es mejor? ¿Sentir felicidad y estar menos conectado? ¿Sentir más relajación y estar más conectado? Pues no lo sé, dependerá con quién estemos trabajando y del grupo. Lo que es importante es saberlo. Entonces, hasta este estudio, y ahora hay una colega de Polonia que también está haciendo estudios en esta dirección, pues simplemente iban a la naturaleza y se paseaba la gente en la naturaleza, ¿no? Con ciertas técnicas, con ciertas cosas, ¿no? Y lo que buscamos es darle una vuelta. Por eso para nosotros es importante tener en cuenta todos estos factores sociales, entorno natural y cómo interactúan, pero sobre todo para ser una herramienta de cambio, ¿no? También, evidentemente, el modelo tiene en cuenta los determinantes de la salud, pero desde un punto de vista no tanto de determinantes, sino de yo como individuo puedo hacer elecciones sobre mi propia vida para tener una mejor salud, ¿no? En el fondo nos quejamos de la contaminación, pero bueno, la gente vive en ciudades porque quiere, puede vivir en el campo. Y hay gente que vive en la ciudad y prefiere la contaminación porque le aporta otras cosas, ¿no? Entonces, es un tema de estar informado y tener posibilidad de cambio. Y lo que buscamos es promover esta conexión, integrar los desarrollos científicos, pero como os decía, el 3 y el 4, ¿no? Evidenciar estas interacciones porque es lo que podemos estudiar.
la interacción, ¿no?, entre el individuo, sociedad y el espacio natural y cómo tenemos este juego triple, porque allí es donde veremos qué es lo que funciona y lo que no funciona. Investigando, además, tendremos un apoyo científico de lo que funciona y lo que no, ¿no? Y empoderar a las personas pues, para tomar este cambio, ¿no? Entonces, un poco el modelo lo que busca es que, basados, y como os decía, está inspirado en los modelos de Barton y de White de determinantes de la salud del 91 y 2007, bueno, hay unos factores que no podemos cambiar, ¿no?, como nuestra edad, nuestro sexo, y después tenemos 4 aspectos que es, bueno, el estado mental, el estado social, el estado espíritu y cuerpo, los cuales la ciencia nos informa que a través del contacto con la naturaleza los podemos impulsar. Mencionar que a nivel de espíritu nosotros entendemos calidad de vida y sentido de propósito, es decir, saber lo que quiero en mi vida y eso tiene un impacto en, bueno, nuestra calidad de vida, pero no relacionado con religiones. A partir de allí cada uno vive su espiritualidad como sea, ¿no? Y en esta interacción con nuestro entorno económico, socioeconómico y cultural y con el entorno natural, en estas microinteracciones con estos entornos, es donde los profesionales que formamos trabajan, ¿no? A través de exponer a las personas a la naturaleza, tienen una respuesta que pueden ser sensaciones, emociones y pensamientos, y bueno, trabajar con estos diferentes aspectos, ¿no? Maximizar, ¿no?, estas respuestas. Y bueno, como os decía, ¿no?, pues en esta zona de interacción, ¿no?, a nivel micro, con estos diferentes elementos, ¿no? Porque al final cuando vemos un paisaje, por más bonito que nos parezca, no deja de ser luz que reciben nuestros ojos y la interpretan, ¿no? Cuando tocamos un árbol con nuestro tacto, no dejan de ser una fuerza mecánica, ¿no? Y como bien sabéis, ¿no?, aquí creo que tampoco lo tendré que explicar, hace muchos años se hablaba de que los baños de bosque eran una experiencia sensorial, pero bueno, yo creo que cualquier experiencia sensorial, bueno, yo creo, como bien sabéis, ¿no?, cualquier sensación pues la procesamos, ¿no? O sea, al final hay un proceso cognitivo, ¿no? Y en ese proceso de percepción pues entran nuestras propias experiencias, nuestras propias culturas. Que es aquí un poco donde estas diferentes prácticas que os hablaba, pues se habla de la necesidad, ¿no?, de adaptación cultural, pero también es verdad, y yo creo que está un poco, como se dice en inglés, overrated, ¿no?, o sobrevalorado, que una de las cosas que ha venido a decirnos la ciencia es que cuando estamos en espacios naturales, incluso nuestras diferencias culturales tienden a disminuir, ¿no? Y tiende a haber una barrera menos pronunciada incluso con personas de diferente cultura. Y bueno, lo que estamos llegando a la conclusión, y aquí vengo otra vez a lo que hablábamos con Maite, es que cualquier intervención basada en la naturaleza tiene que tener en cuenta las características de esos espacios, la identidad ecológica, que esto puede parecer muy gracioso, pero nos estamos dando cuenta que da igual quién lleve la intervención, psicólogo, trabajador social o no, nos estamos encontrando con que muchas veces se hace un assessment, bueno, como en cualquier intervención psicológica, pero no se están teniendo en cuenta que la intervención va a ser realizada en la naturaleza, ¿no? Porque la naturaleza no es buena para todo el mundo. Hay gente que puede haber tenido experiencias de trauma, puede haber gente que viva en entornos urbanos y a lo mejor su familia nunca la ha llevado a un entorno natural y menos a un bosque, aunque pueda parecer así que nos parezca curioso, pero el otro día estábamos con colegas de Kenia, de Nairobi, nos decían que aquí los niños están desconectados. Y tú piensas, ¿cómo África desconectados? Pues sí, porque están en ciudades de 10, 20 millones de personas, ¿no? Pues bueno, la identidad ecológica, ¿no? ¿Cuál es mi relación con el entorno? A lo mejor la intervención debemos empezarla en un parque, porque aquella persona va a sufrir ansiedad o estrés si la llevamos a un entorno natural que desconoce. Y sobre todo, más que estandarizar las intervenciones, porque las intervenciones también, en el fondo, empezamos a decir que tendrán que ser líquidas, estandarizar qué componentes hay en esas intervenciones, si hay secuencias, si hay actividades. Porque incluso en el mismo bosque, en diferentes momentos del año, el bosque es completamente diferente, o incluso de la mañana a la noche, ¿no? Con lo cual hablamos que sí, que podrá haber un cierto nivel de intervención, pero empezamos a estar de acuerdo, incluso entre diferentes o proyectos hermanas, que se les llama de estos de investigación, que no podrá haber algo excesivamente fijo, ¿no? Y bueno, más allí, después también ahora ha habido otro proyecto europeo en el cual estamos participando que es elegible para fondos. Y en este caso, como bien decía bueno, la pregunta al inicio, aquí lo que buscamos es ver el macrobioma de los bosques, el nivel de emisiones de monoterpenos y las intervenciones se mantendrán fijas. Con lo cual, si en algunos bosques los otros aspectos también son fijos, podremos comparar o se mantienen fijos
y si en los otros aspectos mudan, pues podremos hacer comparaciones. En este caso, el proyecto, las intervenciones también seguirán el mismo modelo que el otro proyecto europeo y los países involucrados aquí es Portugal, Lituania, Eslovenia, Polonia y Taiwán, ¿no? Y en Polonia darán seguimiento a un proyecto europeo de investigación del ámbito médico, ¿no? Y bueno, lo que hemos abierto es un laboratorio de investigación sin ningún objetivo económico, sino lo que se busca es generar y dinamizar colaboraciones para investigación y sobre todo para que no se produzcan en nuestros campos, pues también un poco nosotros empezamos a hacer la broma que yo llamo seria, ¿no? del science washing, ¿no? De como se llama el greenwashing, pues aplicado a este tipo de prácticas, ¿no? E incluso pues hemos empezado a trabajar en un documento mencionando cómo se pueden observar cuando una práctica puede ser que dice que está sujeta o soportada por la ciencia, en realidad no lo es, ¿no? Entonces hay una serie de entidades internacionales como la Sociedad Internacional de Terapia de Bosque, que bueno, está liderada por el gobierno de una región alemana con cerca de 20 o 25 miembros, en los cuales hay universidades. Esto es una de las redes de colaboración que existen. El Planetary Health también está observando todo el aspecto pues, de prácticas basadas en la naturaleza, el Alliance. Esto es un concurso que sacó el World Economic Forum a través de Lublin, que lo que buscaba era pues, bueno, ver cómo están interrelacionados. Os voy a decir que Manulife es la mayor mutua de salud privada de Norteamérica, con lo cual vemos que también hay un acercamiento a este tipo de prácticas por parte de entidades privadas o de salud privadas, y ya no solo hablo de baños de bosque o terapia de bosque, también de otro tipo de prácticas. Hay un efecto de diseminación, por ejemplo, la Diputación de Barcelona, y en esto colaboramos con ellos, ofrece un summit en el cual pues, participan cerca de 70 ponentes, de 70-80 ponentes de 30 o 40 países. Y bueno, el año pasado participaron 1000 personas en este summit de 75 países y muchos de ellos vienen del ámbito de investigación y de la universidad, ¿no? Pues Maite el año pasado también estuvo presente. Otro proyecto que se está desarrollando en el que participamos alrededor de todo este tipo de técnicas es, vamos a desarrollar una herramienta de soporte a la salud mental en ámbito universitario para estudiantes y para profesorado, que estará sujeta o apoyada por herramientas basadas en la naturaleza. Aquí los partners son Portugal, Letonia, Eslovenia, Chipre, y Corea del Sur está dando apoyo desde la asesoría y el conocimiento ellos que tienen de los bosques. Cerca de casa o en casa tenemos la Universidad Autónoma de Barcelona, está llevando a cabo una investigación con la Diputación de Gerona en el programa que tienen de prescripción verde la Diputación de Gerona, en concreto el DiputSalud, que cubre a 300.000 personas, y en concreto se va a llevar una investigación específica sobre los baños de bosque. El anterior iba más relacionado con la actividad física al aire libre. La investigación ya se está llevando a cabo y los resultados se anunciarán, si no a final de año, primero del año que viene. Corea del Sur está haciendo intercambios de conocimiento con otros países, en los cuales nosotros también estamos involucrados, y conjuntamente con el Servicio Americano de Parques y de Bosques, perdón, y Parques, que le llaman ellos, están intentando sacar estándares en este sí concreto para la terapia y los baños de bosque. El gobierno de Taiwán, por ejemplo, apoya a una ONG y se ha convertido en un título oficial la terapia de bosque en Taiwán, y ellos tienen 2 o 3 localizaciones. Nosotros hemos intercambiado en China. El presidente de China hace 7 meses mencionó que necesitaban 150.000 profesionales, y ellos están empezando a establecer una red de espacios específicos para la terapia de bosque. México, nosotros colaboramos en este proyecto. Se acaba de lanzar un diplomado oficial de baños de bosque por la Universidad de México, en concreto la Universidad de Guadalajara, en concreto la persona que también lanzó el máster en psicología ambiental. Desde la universidad traen todo lo que es el conocimiento más académico y nosotros participamos desde la experiencia de la práctica. Y bueno, y muchísimas gracias. Ya no me enrollo más porque si no puedo estar aquí más 2 horas. Muchísimas gracias, Alex. La verdad es que ha sido muy ilustrador, ¿eh? Saber, yo creo que ha habido una exposición, ¿no? Realmente del gran abaste de lo que es la terapia de bosque, los baños de bosque.
Sí que me gustaría, porque ahora daremos el turno de palabras y que las personas puedan interaccionar, que en todo esto también es importante, ¿no? Como actividad que presentamos del grupo de trabajo de salud planetaria y ambiental, ¿no? Que lo que pretendemos están personas psicólogas y personas del colegio de ambientólogos, precisamente. Y aquí siempre es la gran importancia porque en exceso hablamos de cómo la naturaleza nos puede ayudar a nosotras, nos puede beneficiar, que si clínica, que si no, pero creo que aquí falta también esa apertura de miras y más en la situación climática que estamos actualmente, ¿no? De qué podemos hacer nosotros por la naturaleza, que no es solo el hecho de que nos reporte estos beneficios, sino sobre todo tener en consideración qué actividades, qué programas podemos hacer para seguir manteniendo la salud de la naturaleza, del planeta. Yo siempre digo, aunque siga siendo de forma egoísta, de que el planeta, ¿no? la naturaleza la necesitamos, aunque sea por el hecho de que necesito que la naturaleza continúe siendo sana, ¿no? para nuestro beneficio, porque sabemos que sin naturaleza realmente sería complejo, ¿eh? Luego podemos entrar en todo este tipo de intervenciones específicas para personas, características y demás, pero está clarísimo que necesitamos la naturaleza para seguir viviendo y es muy importante que hagamos esa reflexión seria, ¿no? De qué tenemos y es una de las cosas pues, que trabajamos en este caso con el Colegio de Ambientólogos de Cataluña, ¿no? ¿Qué podemos hacer? No solo qué beneficio tiene para nosotros la naturaleza, sino qué sobre todo podemos hacer nosotros para seguir manteniendo el pulmón real de la sociedad, ¿no? De nuestra Bueno, yo si me civilización. dejas, siempre digo lo mismo, ¿no? Porque muchas veces se habla, ¿no? Sobre todo desde este ámbito más filosófico, ¿no? Bueno, de la ligación emocional entre humano y naturaleza. Y yo les decía, sí, eso está muy bien, ¿eh? Dentro de algunas técnicas lo tenemos que tener en cuenta. Pero es lo que decías tú, la visión esa de vamos a cuidar el planeta es una visión antropocéntrica, aunque parezca así como muy, con perdón de la expresión hippie, Sí, es sí. completamente antropocéntrica. Nosotros no tenemos que cuidar de nada. Es decir, el planeta, si nos extinguimos, de aquí 2 millones de años habrá otra cosa y no sabrá, ya ni se acordará de nosotros si se acuerda o si tiene capacidad de recordar, ¿no? Pero, o sea, es completamente egoísta. O cuidamos el planeta o no nos estamos cuidando nosotros y a nosotros mismos, porque el planeta, que hayan unos humanos o que haya otro tipo de bicho, pues le da bastante igual, ¿no? Entonces, nosotros lo que decíamos es que un poco el modelo, y eso me he dejado el quinto estado de salud, es la salud planetaria, es decir, y es el estado de salud humano. Si no consideramos la salud del planeta, no estamos considerando la nuestra, y tiene que haber una armonía, ¿no? Entre esos aspectos socioeconómico-culturales, el entorno natural y el individuo, y que allí esa armonía es, pues bueno, yo creo donde alcanzamos ese punto, bueno, de equilibrio, ¿no? Al final, en todo sistema vital lo que manda es la homeostasis, ¿no? Es decir, consumimos energía, expulsamos energía, etcétera, ¿no? Pues en nuestra relación con el planeta creo que tiene que ser lo mismo, si no, es complicado. Sí, sí, totalmente. Yo siempre pongo el símil, incluso como profesionales sanitarios que somos, ¿no? Que no tenemos que adoptar esta actitud paternalista, como decías antes, ¿no? Yo voy a cuidar la naturaleza, ¿no? Si ella se cuida sola, lo que tenemos que hacer es no destrozarla. Y como un poco con lo que a veces digo, ¿no? De que a veces como sanitarios no se trata de hacer el bien, ¿no? Sino que con no hacer el mal ya hacemos mucho. Con lo cual tenemos que ser conscientes que actualmente, bueno, gracias a nuestras actuaciones, estamos destruyendo la naturaleza tal cual la entendemos y tal cual hemos aprendido a sobrevivir y a vivir en ella. La naturaleza va a seguir, el planeta va a seguir o no, pero en todo caso, esto seguirá adelante, estemos los humanos o no estemos los humanos, y los primeros interesados en que mantengamos las condiciones climáticas actuales, que son las que nos favorecen, somos nosotras mismas. Yo siempre hago la misma broma, ¿no? Que nosotros, bueno, hemos descubierto, ¿no? Que hubo una extinción masiva que le dominaban en aquella época los dinosaurios, que ahora son pájaros, ¿no? Y está bien. Digo, si nosotros nos extinguimos, el próximo que venga o la próxima que venga dirá, y estos que se creían inteligentes, mira los tontos, ¿no? Sí. Porque bueno, al final es una cuestión de nuestra propia supervivencia, ¿no? O sea, yo creo que es muy demagógico el discurso, ¿no? Por eso nosotros decimos, no, es que esto es un estado de nuestra salud, dejemos de ser demagógicos, lo que nos cuidamos es a nosotros mismos, ¿no? A partir de aquí. Totalmente. Sí, sí.
Pues moltíssimes gràcies, Àlex, per aquesta magnífica ponència. Moltíssimes gràcies també a totes les persones que ens han estat seguint. Ens quedem, tot i que ara pararem la gravació sense abans dir, primer, tornar agraint al Col·legi de Psicòlegs de Catalunya la magnífica oportunitat que ens dona per difondre i expressar els diferents temes dels diferents grups de treball i animar-vos a seguir totes les activitats que tenim previstes, tant des del grup de Salut Planetària i Ambiental com el grup d'activitats terapèutiques inclusives a la natura. I ara, si us sembla bé, doncs jo crec que seria el moment de parar la gravació i així ja lliurement podem donar el torn a les preguntes que tingueu. Moltíssimes gràcies.